Estaba escuchando la tos de la gente y pensaba, bueno, por lo menos estoy en sintonía con la iglesia, así que esto es la realidad del tiempo que nos toca vivir. Pues vamos a comenzar hoy. Y me gustaría comenzar con una anécdota que me pasó a mí, a algunos amigos, ahora un par de meses. Estábamos cenando en Barcelona y de esto que ya está acabando la noche y estás pensando, ha sido una cena buena, hemos tenido una buena conversación, lo hemos pasado bien, en general. Y en ese momento, uno de los amigos, un poco más serio, dice, oye, ¿alguna vez habéis pensado en tener alguna conversación un poco más profunda? ¿Habéis pensado en tener algún tipo de debate, algo así como un debate teológico? A lo que, claro, yo me quedé un poco así. Lo primero que pensé es, nos acaba de llamar un poco tontos en la cara, pero pensé, a ver, tiene algo de razón, hay algo de verdad en lo que dice. Entonces yo tuve que reconocer que pues, no estaba muy metido en las diferentes debates teológicos que se están viviendo hoy en día, ¿no? Pues si vemos en Estados Unidos hay mucho nerviosismo dentro de las iglesias, en Inglaterra también. En España yo creo que a ser poquitos pues no tenemos tanto de esto, pero sí que es verdad que hay diferentes movimientos que están surgiendo dentro de la iglesia. Entonces yo le pregunté, oye, para informarme un poco, para mantenerme al día, ¿qué hago? Y me dice, tienes que escuchar un podcast. Un podcast, para los que no sepáis, es un programa de radio que en vez de escucharlo en la radio, lo escuchas en internet, ¿vale? Y el podcast que nos recomendó fue uno que se llama Unbelievable, que es... no lo he traducido. Bueno, no creyente, no se puede... Increíble, sí. Bueno, vamos a decir eso. Y desde ese momento, cuando salgo a correr, en vez de escuchar música, pues escucho este podcast principalmente pues, para darle un poco más de conversación divertida o interesante a este amigo. Eso sí que es amor. Y el último que escuché era uno que se titulaba La Iglesia Atea de Londres, con Sanderson Jones y David Robertson. Y básicamente en este podcast lo que escuchábamos es una iglesia nacida en 2013, que era una iglesia atea. Y esta iglesia se parecía mucho a una iglesia evangélica, una iglesia protestante. Tenía su equipo de bienvenida, tenía su tiempo de música, donde cantaban congregacionalmente, tenían su tiempo de reflexión sobre un libro importante para ellos, obviamente la Biblia no, y tenían hasta tiempos de silencio, lo que yo llamaría oración, pero ellos no le llaman así, donde ellos piensan, ¿vale? Y bueno, al final era un debate entre Sanderson Jones, que era el creador de esta iglesia, y David Robertson, que era un pastor presbiteriano. Y se metían mucho en formas y en diferencias, y la realidad es que la iglesia tiene muchas cosas buenas. Pero lo que al final quedaba era que comentaba el pastor que decía, la gran diferencia con esta iglesia, insisto, solo en formas, es Jesús. Podemos parecernos, o se pueden parecer mucho a nosotros, pero ellos no tienen a Jesús. Jesús es lo que nos diferencia. Y yo lo traía a mi terreno, porque cuando hablamos de iglesia, a mí me pasa que le quito lo personal, ¿no? Entonces digo, bueno, la iglesia debería hacer esto, la iglesia debería hacer lo otro. Y me hacía pensar, ¿Jesús es relevante en mí? Jesús, ¿qué me diferencia, ¿no? de un amigo que es buen tío? Hay no creyentes que son mejores personas que yo. Esto es obvio. Es Jesús. Y cuando lo estaba pensando, pues lo pensaba también para nuestra iglesia y para mí en ese momento, y me encantaba porque estábamos en el Evangelio de Marcos, ¿no? Esta serie titulada Quiere que Jesús, y es esto, el Evangelio de Marcos nos habla de Jesús principalmente. Y antes de entrar al texto de hoy, que está en Marcos 15, me gustaría pues, hacer un poco de recap de lo que hemos estado viendo. Porque en la semana pasada estuvimos en Marcos 8 y hoy saltamos a Marcos 15. Y Marcos, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, lo podemos dividir en 3 secciones. Y cada sección, por decirlo así, responde a una pregunta. La primera sección responde a ¿quién es Jesús? El Evangelio, esto lo responde entre los capítulos 1 y 8. Y este ha sido el foco principal de nuestras series de sermones las últimas semanas. Hemos tenido 6 sermones donde hemos ido viendo episodios de la vida de Jesús y cómo esto impactaba a la gente.
La segunda parte del Evangelio responde a qué significa ser el Mesías. Y Eva nos estuvo predicando en Marcos 8 la semana pasada, y esta segunda sección está entre Marcos 8 y Marcos 10. El título de la predicación es ¿Quién es este Jesús que me lo pide todo? Y finalmente, el Evangelio responde a la pregunta de cómo Jesús se convierte en rey, desde el capítulo 11 hasta el final en el 16. Y Hernán y yo estaremos tratando un poco esto en el capítulo 15. Por si no se ha notado, esta diferenciación o esta división no es mía, es de Bible Project, ¿vale? Es un recurso muy útil, en mi opinión, ¿vale? Está en YouTube y tienen todos los libros de la Biblia, pues te los hacen ver como un conjunto, no solo como un pasaje, y la verdad que lo recomiendo. Y yo siempre que tengo que preparar algo o comienzo a leer un libro, pues pam, Bible Project, me hace la idea global y después voy entrando, ¿vale? Así que ahora que ya más o menos sabemos, estamos en la tercera parte del libro y estamos buscando un poco la respuesta de cómo Jesús se convierte en rey. Vamos a leer el texto de hoy, y el texto de hoy se encuentra en Marcos 15, 1 al 20. Perdón, Karma. Y voy a leer en la Reina Valera del 60, ¿vale? Y el texto dice así. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, «Salve, rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. El texto de hoy lo podemos dividir en dos secciones. La primera, que sería el juicio político a Jesús, del versículo 1 al versículo 16. Y la segunda parte, los últimos 5 versículos, que comenzamos a ver el maltrato y la humillación de los soldados romanos, y este final de texto nos servirá también de puente a lo que será la predicación de Hernán la semana que viene. Como he comentado antes, siempre es importante intentar que un texto que estudiamos, verlo en dónde está englobado, y Eli nos lo ha estado leyendo antes. El juicio de Jesús, antes del juicio ante Pilato, en el capítulo 14, la noche anterior, podemos ver cómo Jesús es arrestado y Jesús tiene un juicio religioso. Es llevado ante el concilio de los judíos y le hacen un juicio un poco deprisa y corriendo, digamos que muy objetivo no era, y ellos ya habían decidido que lo iban a matar, pero tenían un problema, y es que no tenían autoridad para matar, no tenían autoridad para imponer la pena máxima. En ese momento
La muerte, la condena a muerte, estaba reservada a la autoridad romana, en ese caso Pilato, como gobernador de la región romana. Lo que vemos es que al amanecer los líderes religiosos, que ya habían hecho su juicio, no pierden un momento en su afán con acabar con la vida de Jesús y lo llevan muy de mañana delante de Pilato. En el Evangelio de Marcos no vemos recogido esto, pero si leemos otros evangelios y también sabemos que era la costumbre y también es un poco normal, ¿no?, que si tú llevas a alguien a juicio tienes que decir por qué lo estás llevando a juicio, de qué lo estabas acusando. Y esto sí que lo vemos recogido en Lucas 23, en el Evangelio de Lucas. Y algunas de las acusaciones que estaban lanzando ante Jesús con Pilato era pervertir la nación, prohibir dar tributo al César, o sea, pagar impuestos, que esto es importante, y ser Cristo un rey. Ni rastro del motivo por el cual ellos lo querían matar. El motivo por el cual lo querían matar era por ser el Hijo de Dios. Y esto lo leemos, esto lo ha leído Eli antes y lo vamos a leer también ahora en Marcos capítulo 14, versículos 62 y 64. Y dice así: el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Por esta afirmación, llevaron a Jesús delante de Pilato, pero a Pilato no le dijeron esto. De todas las acusaciones que le habían hecho, a Pilato solo le importa una. A él no le importa una trifulca religiosa, un problema local de la zona de Judea. Lo que a Pilato le importa y lo que al Imperio Romano le importaba era saber si Jesús era una amenaza o no para el Imperio de Roma. Y por eso su pregunta es directa y muy clara: ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús le responde: tú lo dices. En ese momento los líderes religiosos vuelven a reaccionar, no sabemos qué dicen, pero escuchamos que reaccionan, y Pilato le insiste a Jesús: oye, ¿no vas a defenderte? Pero Jesús guarda silencio. Y aquí es un punto que me costaba, ¿no? Y creo que es el gaje de ser líder de jóvenes, que pues estás buscando preguntas para tus células, para estudios o lo que sea, y aquí me surge una pregunta muy clara, ¿no? ¿Por qué Jesús no responde? ¿Por qué Jesús decide no defenderse ante Pilato? Jesús calla porque sabe que Pilato es un mero ejecutor y por tanto sabe que no tiene el control de la situación. Esto lo podemos leer en Juan 19, versículo 11, donde Jesús le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús calla porque sabe qué es lo que tiene que pasar. Él es consciente de que va a morir. Lo ha anunciado claramente a sus discípulos en varias ocasiones y Eva nos predicó sobre esto la semana pasada y lo leemos en Marcos 8:31. Jesús dirigiéndose a sus discípulos. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús calla porque su juicio ya estaba profetizado 700 años antes por el profeta Isaías, y leemos en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Finalmente, Jesús calla por amor. Calla porque sabe que Él tiene que morir por ti. Sabe que tiene que morir por mí. Jesús sabía a lo que venía al mundo. Venía a salvarnos, a ser nuestro Salvador. Y este es el motivo definitivo por el cual Jesús calla ante Pilato. Del versículo 6 al 15 vemos una interacción que a mí me parece un poco interesante, peculiar, donde da la sensación que Pilato no quiere condenar a Jesús.
Y durante las fiestas, el Imperio Romano solía liberar a uno de los presos. Y la motivación para indultar a un preso durante la Pascua era la misma motivación por la cual Pilato aceptó escuchar de los líderes religiosos esta acusación. Y la única motivación era mantener a la población calmada, mantener al pueblo ahí, tranquilito. Yo te doy a alguien, ¿quién quieres fuera? Pues esa era la única motivación que Pilato tenía. Y en ese momento, la escena es un poco rara. Yo sí me imagino yo siendo Pilato como gobernador de la región, como un soldado romano, sinceramente, nunca me imaginaría salir al balcón y ponerme a hablar con el pueblo. Pero esto es lo que vemos aquí, que Pilato sale al balcón y se pone a dialogar con el pueblo. Y esto lo vemos en versículo 9. Pilato les dice, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? En este texto que tenemos hoy vemos diferentes reacciones a Jesús. Algunas de estas reacciones creo que las podemos ver hoy en día en nuestra sociedad o hasta en nosotros mismos. Las diferentes actitudes que vemos, las diferentes reacciones que vemos, las he dividido en los diferentes personajes que tenemos en el texto, ¿no? Primero de todo, vemos a los líderes religiosos. Estos están acusando a Jesús, pero le acusan porque Jesús, según ellos, viene a romper el statu quo de su religión. No están dispuestos a ver al Mesías prometido ni cuando lo tienen delante de sus propios ojos. Pensad que ellos llevan cientos de años esperando al Mesías. Por cierto, llevan 2000 años más algunos esperando al Mesías. Pero con tal de mantener su poder y su influencia, están cegados y no pueden ver a Jesús como el Mesías prometido. La de Pilato. Yo a Pilato le he cogido cierto cariño esta semana. Me recuerda un poco a nuestra sociedad, me recuerda a algunos de mis amigos. Porque Pilato no quiere ofender a nadie. Pilato quiere caer bien al pueblo, pero también a Jesús y a los líderes religiosos. Y sobre todo porque creo que Pilato acaba haciendo algo que él no quiere. Acaba haciendo algo por complacer a la multitud. ¿Y no nos pasa esto a nosotros también? Que acabamos haciendo cosas por complacer a la multitud. Y Pilato acaba condenando a Jesús a la cruz. Tenemos la reacción del pueblo. Y a diferencia de Pilato, yo al pueblo le he cogido mucha tirria esta semana. Les he cogido manía. ¿Y por qué les he cogido esta manía? Lo digo por si se nota que digo algo. Porque este mismo pueblo que hoy está gritando, crucifícale, crucifícale, y otra vez crucifícale, 5 días antes había alabado a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Me hace pensar en la parábola del sembrador. Y el pueblo me hace pensar en la semilla que cae en tierra pedregosa y en que brota, su fe brota rápido, pero muere porque no tiene alimento. Y mi pregunta hoy ante ti es, ¿con quién te estás identificando? Yo creo que a otro nivel, el pueblo me da la sensación que soy yo, o por lo menos que es mi fe, que un día está aquí y al día siguiente está aquí, que vamos fluctuando mucho. O a lo mejor somos Pilato, que queremos caer bien a la multitud, queremos hacer cosas solo por agradar a la gente y acabamos matando al Mesías, que vamos a decir que yo creo que es un error, ¿no? O no vamos a entrar en ese debate hoy, ¿no? O a lo mejor somos un poco hooligans como los líderes religiosos de la época. Pero quiero que ahora pienses, porque este es el personaje con el que seguro que te vas a identificar. El último personaje que aparece en el texto eres tú. Soy yo. Realmente es Barrabás. Pero quiero que penséis que todos nosotros somos Barrabás. Porque Jesús toma nuestro lugar en la cruz. Barrabás es una persona que debía ser crucificado y Jesús muere en lugar de él. Digo que somos nosotros
porque lo dice Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Seamos honestos. Tú y yo hemos pecado. Si dices que no, has pecado. Y el precio de este pecado es la muerte. Y es una condena justa, aunque a lo mejor no nos guste pensarlo. La muerte es una condena justa a nuestro pecado. Pero Dios decide enviar a su Hijo, decide enviar a Jesús para morir por ti, para morir por mí. Hasta que no seamos capaces de entender esto aquí y de entender esto aquí, realmente no vamos a poder ser libres y vamos a estar siendo esclavos de este pecado. Finalmente, en los últimos 5 versículos de hoy, vemos que Jesús no solo es condenado a morir en la cruz, sino que es humillado por los soldados romanos. Leemos que lo visten con un manto púrpura, le ponen una corona de espina y le gritan, salve al rey de los judíos, y le dan latigazos. Una vez acabada la burla, el tiempo de ellos de pasárselo bien, Jesús es como un juguete con un niño, ¿no? Para los soldados romanos, se lo das, juega un ratito, a lo mejor le pega algunos golpes y se cansa. Pues esto es lo que Jesús era para los soldados romanos. Lo preparan para ser crucificados. Y la muerte de Jesús, voy a contar una cosa que me ha costado mucho esta semana. Jesús no va a la cruz tranquilo. Jesús va angustiado. Lo acabamos de leer en Isaías 53. Y lo vemos, después lo veremos con el pasaje de Hernán. Jesús realmente le pide al Padre que pase de él esta copa. Y a mí me hacía pensar que vemos a mártires de la Iglesia que han muerto más tranquilos que Jesús. Esta creo que es una realidad, ¿no? Esta, por lo menos, y a mí me rayaba esto, ¿no? Porque si Jesús es mi Salvador, ¿por qué no muere con tranquilidad? Y le he intentado dar un poco de vueltas, tampoco vamos a entrar porque no es la idea de hoy, ¿no? Pero ¿por qué Jesús sufre esta muerte tanto? Y creo que debemos pensarlo no solo como su muerte o no solo como su crucifixión, sino que a Jesús en estas horas le pasan muchas cosas. Jesús es traicionado por uno de sus discípulos, una de las 12 personas que le ha acompañado en los últimos 3 años. Jesús es condenado por los líderes de su religión. Jesús se consideraba un judío y los líderes de su religión le condenan a morir. Imaginaos nosotros, bueno, yo vengo a la iglesia desde que tengo 3 años. No, perdón, 3 días. Mom. Y no sé, yo tengo un valor sentimental a la iglesia y además del espiritual, ¿no? Y yo creo que esto es algo que Jesús también tenía, ¿no? Jesús es abandonado por sus discípulos. Justo antes, en el final del capítulo 14, vemos la negación de Pedro, que ella sabía que iba a pasar, ¿no? Pero Pedro le niega 3 veces. Jesús es condenado por su pueblo, por su mismo pueblo al cual ha venido a salvar, es condenado. Jesús es maltratado físicamente y psicológicamente. Y dices, bueno, pero es Jesús, ¿no? Y me hacía pensar, y una de las pocas respuestas que vi a que Jesús muriera angustiado y con ansiedad, diríamos hoy en día seguramente, y que vemos que todo este dolor físico es simplemente un reflejo de una batalla espiritual que iba en la misma intensidad. Porque Jesús está muriendo por el pecado de toda la humanidad. Y yo creo que a pesar de que todo esto que he leído ahora a Jesús le afectó a la hora de morir, realmente lo que a Jesús le estaba afectando es que sabía que el momento de cargar con nuestros pecados sería separado del Padre, sería separado de Dios. Vemos que Jesús en innumerables momentos se va a orar a la montaña, busca esta relación, cuida esta relación con el Padre y sabe que en el momento en que cargue con nuestro pecado, no vamos a entrar en el detalle, pero seguro
que habrá una separación del Padre. Y yo creo que esto es realmente lo que le afecta a Jesús. Es lo desconocido. Jesús no sabía qué significaba estar separado del Padre. Y en muchos casos nosotros vivimos nuestro día a día separado del Padre y tampoco nos preocupa, o por lo menos a mí, hasta que viene la tormenta y nos da. Y por eso creo que Jesús muere mal, permitidme que lo diga, porque muere por ti y muere por tu pecado, y Él no conocía pecado alguno. Y hoy la predicación es un poco más corta, pero me gustaría que tuviéramos 4 minutos de silencio, de reflexión personal, pero 4 minutos con deberes. Esto todos vosotros, ¿vale? Tenéis 2 opciones, os dejo escoger por lo menos. La primera opción es, si tú aún no has creído en Jesús como tu Salvador, te animo a reflexionar en lo que has estado escuchando hoy o en estos últimos días y semanas. A lo mejor el tiempo de alabanza te ha hablado, a lo mejor no has escuchado nada, pero la música te ha dicho algo a tu corazón. Te animo a que reflexiones sobre eso. Te animo a que te atrevas a decirle a Dios, no sé si esto que he escuchado es verdad, pero parece que mi vida depende de cómo reaccione ante este Jesús. Si esta es tu reflexión y quieres saber más, también te animo a que no te lo quedes callado. Seguramente has venido con tus padres, con un amigo, con alguien, o llevas viniendo toda tu vida a la iglesia, pero si haces esta reflexión, por favor, busca a alguien al acabar del culto. Tenemos a Marcos, tenemos los ancianos, podéis hablar conmigo también, o aquella persona más cercana que te ha traído hoy a la iglesia. Por el contrario, si ya eres creyente, que ya sabes que Jesús murió por ti y que es tu Salvador, te animo a que saques tus Biblias, tus móviles o lo que sea para abrir la Biblia en Romanos 6. Y quiero que leas Romanos 6 y que recuerdes el precio de la muerte de Jesús. Sé sincero contigo mismo. Lee y piensa qué es lo que puede estar pidiendo Dios que dejes atrás.